Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal voy a responder la pregunta de una persona que me hizo en la caja de comentarios sobre emplear una fórmula de matriz dinámica. Esta vez es una fórmula de matriz dinámica sobre un rango 3D que yo pueda crear mediante una múltiple selección de hojas dentro de un libro de Excel. Pues bien, para ello fíjate que tengo una tablita aquí que representa, por ejemplo, las facturas de un montón de clientes que yo haya recogido dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo, de un año o menos de un año. Tenemos aproximadamente 311 registros y queremos desagregar los valores de las facturas con cada uno de los registros de esta tabla en hojas independientes que tengan las facturas que estén vencidas o que tengan una fecha límite, más bien no vencidas, sino una fecha límite de 1 a 30 días, de 31 a 60 días, de 61 a 90 días y mayor a 90 días. ¿Cómo podemos nosotros a partir de este rango, o bien convirtiéndolo en una tabla, poder reventar esto o poder dividir la fuente de datos en múltiples hojas con una fórmula de matriz dinámica? Fíjate, bastante fácil y bastante sencillo hacerlo dentro de Excel. Mil disculpas allí por la garganta, siempre me molesta un poquito. He estado grabando muchos videos últimamente, así que he estado un poquito ahí con la garganta un poquito reseca. Pero pues vamos a darle con todos para seguir respondiendo las preguntas de las personas que nos hacen en la caja de comentarios de los videos del canal, para seguir incrementando desde luego nuestras habilidades y nuestras destrezas en torno a las fórmulas y funciones, herramientas, macros y todo lo que tenga que ver con Microsoft Excel. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Fíjate, voy a convertir este rango, lo voy a convertir en una tabla de datos. Para ello voy a seleccionarlo con control asterisco, bien lo puedo seleccionar así con control asterisco, o oprimir la combinación de teclas control T para que me salgan aquí las hormigas danzantes, fíjate, o la selección. Y luego voy a, mediante el cuadro de diálogo llamado crear tabla, a crear una tabla con esto. Voy a colocar aquí esta columna con doble clic para ajustar el ancho de las columnas. Y fíjate que se activa una pestaña llamada diseño de tabla, de la cual yo le voy a colocar un nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, T y luego facturas, así mira, rápido, o T facturas, bien pequeñito. Yo creo que así está bien, mira, TFAC, que hace referencia a las facturas, y aquí tengo en esta columna la fecha de emisión de la factura de este cliente, y en esta otra columna que yo estoy señalando acá, o en esta columna que estoy señalando acá, tengo la fecha de la factura o de la emisión de esa factura, y aquí tengo la fecha límite de esa factura. Fíjate que de aquí en adelante lo que voy a hacer es lo que tú tienes que hacer en base a la pregunta que me hiciste sobre cómo replicar en una misma fórmula que yo empiece a programar en una hoja, hacerla en todas las hojas. Lo primero que voy a hacer es tocar la hoja del reporte que tiene pues la primera salida, fíjate, dice de 1 a 30 días, y luego con la tecla Shift de teclado, la tecla Shift, la que se encuentra encima del control, la voy a oprimir y luego toco la última hoja donde quiero filtrar el reporte. Fíjate que estas tres hojas que tengo acá, estas tres hojitas, no quedan como seleccionadas, o sí quedan seleccionadas, pero no quedan como activas. La hoja activa viene siendo la primera por el circulito que está haciendo acá, y aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Fíjate que aquí tengo las hojas completamente en blanco, y lo que voy a hacer es crear la fecha de inicio o el día de inicio o el inicio del día de la factura. Por ejemplo, vamos a poner aquí el inicio del día o el día de inicio, que yo quiero hacer el filtro. Vamos a poner día inicial, que sería el día número 1. Luego aquí va a ir de 31, aquí 61 y aquí 91, y vamos a colocar, por ejemplo, un límite de 365 días, porque las facturas no tienen menos de un año de gestadas o de generadas por el sistema de la empresa, ¿vale? Un ejemplo, vamos a hacer simplemente un ejemplo muy básico. Vamos a colocar aquí día final,
para el reporte y voy a colocar estas dos celditas de un relleno. Esto está ocurriendo en caliente en todas las 4 hojas, solo que la estamos viendo solo en una. Voy a colocar estas celditas de relleno de color negro y vamos a poner esto en negrita de fuente en blanco y estas dos celdas que tengo acá las vamos a colocar de color verde. Fíjate, voy a seleccionar todo esto, luego vengo aquí con más bordes y en más bordes voy a seleccionar esta lineacita, vamos a colocarle una línea neutra al centro, clic en aceptar, selecciono estas dos, luego más bordes y fíjate que todo lo que estoy haciendo va a ocurrir en todas las hojas, todavía no las voy a desagrupar o las voy a deseleccionar. Vamos a poner tentativamente el día número 1 hasta el día número 30 de todas las facturas que tengo acá y luego voy a crear la cabecera. La cabecera es muy fácil, ¿qué va a tener? Va a tener el cliente o el customer, ¿listo? Aquí vamos a tener la fecha de la factura. Listo, la vamos a poner rápidamente y aquí la fecha límite o el límite de la factura. Vamos a poner la fecha límite o los días que tiene. Límite, le voy a dar un enter y aquí vamos a colocar el monto o el valor de la factura. Vamos a poner valor factura y le vamos a dar un enter, es valor factura, listo. Le vamos a dar un enter y ya lo tenemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar esto de color azul, tal cual como lo tenemos en principio, de color blanco en negrita y estas 3 celditas las voy a hacer un poquito más grandes para que esto vaya a ingresar dentro o los valores ingresen dentro de los tamaños de las columnas y no se vea feo a lo último cuando obtengamos el reporte. El truco de esto es tener siempre seleccionadas todas las hojas. La fórmula que vamos a implementar dentro de la celda B5, que es la que tenemos aquí, literalmente se va a colocar en todas las hojas en la celda B5. Como tenemos insumos de criterios dentro de estas dos celdas independientes para toda la tabla, en donde la tenemos ya nombrada como T movimientos o T factura o como quiera que nosotros la queramos llamar o como nosotros la llamemos, la fórmula va a ser sensible dentro de todos los valores de la celda B5 que van a crear un rango de desbordamiento. No vamos a emplear una fórmula matricial, vamos a emplear una fórmula de matriz dinámica que ya vaya desbordando todos los elementos en cada una de las hojas según los criterios de entrada del día inicial o la fecha de la factura o los días 1 al 30, las facturas que tengan ese periodo de tiempo para vencimiento, día inicial, día final, por ejemplo, le podemos colocar lo que sea y colocamos de 1 a 30 en esta hoja de 31 a 60 días, de 61 a 90 y mayor a 91, que sería de 91 hasta 365. Fíjate lo que voy a hacer en esta celda. Voy a utilizar a la función filtrar. Esa función ya todo el mundo la maneja. El hecho no es de utilizar a la función filtrar, sino cómo la estamos usando. Vale, ¿qué voy a filtrar yo? Voy a filtrar la tabla llamada facturas. Entonces, para ello voy a seleccionarla, voy a dar una coma y fíjate que en el argumento include básicamente lo que yo tengo que hacer es el cálculo de la fecha de emisión de la factura versus la fecha límite o la fecha de vencimiento, hacer una diferencia para poder capturar la cantidad de días y posteriormente separarlas. Básicamente lo que voy a hacer es tomar nuevamente la tabla de la factura y con un corchete abro y me traigo la fecha límite. Fíjate, esta fecha límite que sería el límite de vencimiento de la factura y le resto la emisión que también se encuentra dentro de la tabla facturas, abro con un corchete y selecciono la fecha de la factura. Fíjate ahora que si yo selecciono este valor o esta diferencia de estos dos campos, lo que voy a obtener como resultado aquí en el IntelliSense es una cantidad de días o la diferencia de días desde la fecha límite hasta la fecha de emisión de la factura. Quédate con esto, voy a iniciar ahora a la función LED. ¿Por qué voy a iniciar a la función LED? Porque resulta que necesito comparar esos días y como los días están tras una diferencia, para no hacer un doble recálculo, lo voy a colocar dentro de un nombre. Por ejemplo, un nombre que tenga aquí el carácter de D que represente la diferencia de los días o un DD que represente esa diferencia de los días y luego voy a colocar una comita y en el cálculo de la función de este valor de DD va a tener una matriz y la matriz va a generar o va a estar dada
por la diferencia de la fecha límite, vamos a volverla a seleccionar por la fecha límite menos la fecha de la factura que me da una cantidad numérica entera de una cantidad de días que tengan cada una de las facturas como fecha límite. Listo, ¿qué voy a hacer con esto? Hacer la comparación. ¿Dónde la voy a hacer? En el cálculo de la función let que se va a retornar dentro del argumento include de la función filtrar. Fíjate que es muy sencillo, le voy a decir, dime la cantidad de días o la diferencia de días que sean mayores o iguales al valor del día inicial que yo quiero filtrar dentro de cada una de las hojas respectivas y posteriormente lo multiplico como si lo estuviese haciendo dentro del argumento include la función filtrar por esa diferencia de días que tengo aquí con dd que sean menores o iguales a la cantidad del día final. Fíjate, una multiplicación en toda regla. ¿Qué estoy haciendo con esto? Perdón, ¿qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy haciendo es tomar la diferencia de días y diciéndole devuélvame un valor o una matriz de tipo boolean o una matriz de falsos y verdaderos para todos los valores que sean mayores o iguales a 1 y aquí estoy haciendo una matriz de tipo boolean también con cada una de esas diferencias que sean menores o iguales a 30. Esta matriz de tipo lógica, al multiplicarse por esta matriz de tipo lógica que va a contener la diferencia de cada uno de los días en valores de falso y verdadero en donde se cumplan las condiciones, se transforma en una matriz de tipo binaria de unos y ceros, en donde un 1 representa un verdadero cuyo registro o diferencia de días satisface las dos ecuaciones o las 12 comparaciones y un valor de 0 representa un falso que no satisface alguna de las ecuaciones o alguna de las comparaciones o bien a ambas. Fíjate, vengo y cierro a la función let y si yo la selecciono como el argumento include de la función filtrar, fíjate que ella me va a arrojar 0, 0, 0, 0, 0, por aquí hay un 1 que representa una factura cuya fecha o diferencia entre fechas obviamente está cumpliendo las dos ecuaciones o está cumpliendo o satisfaciendo esas dos restricciones o esas dos comparaciones. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Fíjate que tenemos un montón de unitos por aquí a la derecha. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no hay facturas en alguno de estos filtros? Entonces voy a utilizar a la función filtrar y voy a colocar sin datos, por ejemplo. Vamos a emplear esta palabra sin datos, cierro la comilla y o cierro las comillas y fíjate que al momento de evaluar con enter, lo que estoy haciendo es obtener el resultado. Todavía no vayas a soltar las hojas, todavía no vayas a deseleccionar las hojas. Lo que voy a hacer a continuación es seleccionar, por ejemplo, esto que es una fecha y esto que es otra fecha a partir de esta selección y voy a bajar, por ejemplo, hasta la celda 500. Fíjate, lo voy a hacer con el scroll muy rápido. Recuerda que estoy trabajando con todas las hojas. Estoy trabajando, perdón, con toda la selección de hojas y con la tecla Shift oprimida, fíjate que yo la puse por allá en la C y algo, voy a colocarme aquí en la 500 y con la tecla Shift oprimida, fíjate lo que voy a hacer. Toco la celda con la tecla Shift oprimida y hago la selección cuadrada. Control Backspace para devolverme y luego vengo y con Control 1, llamo el formato de celdas, el número y luego vengo a personalizada y aquí en general voy a colocar el formato de fecha. 2 dígitos para el mes, un slash, 2 dígitos para el día, un slash y 4 dígitos para el año. Formato de tipo americano. Mes, día, año de la fecha, clic en aceptar y listo, ya lo tengo. Ahora voy a bajar nuevamente hasta la celda 500, lo que tengo seleccionado para no perder la selección y luego hago una selección hacia arriba por toda la fecha de la factura, control 1 y luego vengo y le digo que esto es un formato de tipo moneda que contiene 0 cifras decimales, clic en el comando aceptar, vengo y subo y ya lo tengo. Fíjate, el filtro ya está hecho. Todo lo que acabamos de hacer lo hicimos en todas las hojas al tiempo. Ahora voy a seleccionar la hoja primera de 1 a 30 días y voy a decirle desagrupar todas las hojas. Fíjate, la base de datos quedó intacta, como si no le hubiésemos hecho nada. Creamos la base de datos o la tabla y allí la volcamos y no hicimos absolutamente nada con ella. Lo hicimos todo en las hojas independientes. Vengo de 1 a 30 días y tengo como resultado 31 facturas salientes. Listo, tengo 31 facturas salientes, de hecho 28, el recuento me marca porque arranco en la cabecera con la fila número 4 y tengo aquí 28 facturas de salida. Listo, voy a colocarme acá
en esta hoja vengo a la de 31 a 61 y simplemente cambio los argumentos y coloco de 31 a 60 días y fíjate ahora que estoy devolviendo hasta 41 registros o 41 filas que me da un total de 37 facturas, tal como lo hace constar la barra de estado a través del recuento con 37 facturas. Listo, aquí las tenemos, las de 31 a 60 días. Venimos a las de 90 y simplemente cambiamos el filtro de 61 hasta 90 días y luego venimos hacia abajo y fíjate que tenemos del mismo modo 35 facturas de la fuente de datos que estamos extrayendo de la tabla original y las mayores a 91 las podemos colocar como 91 hasta 365 días, que es un año, el máximo vencimiento de una factura, y estamos devolviendo 211 facturas. Fíjate, allí lo tenemos. Vengo hacia arriba y de una manera bastante útil y versátil estamos obteniendo fórmulas de matriz dinámica en cada una de las celdas de cada una de las hojas, haciendo la implementación en todas ellas. Fíjate donde dejé la celda activa. Imagina, por ejemplo, que quiero colocar la celda activa nuevamente por acá, a grupo con Shift oprimido, y luego vengo y desagrupo y fíjate que todas las celdas ya están devolviendo o están ubicadas donde yo las dejé en esta hoja y están devolviendo todos los valores según la fórmula que acabamos de construir. Bien, mis amigos, espero haber respondido la pregunta de esta persona que me la hizo en la caja de comentarios del video, de uno de los videos del canal, sobre cómo crear una fórmula que se despliegue en varias hojas independientes que utilicen filtros diferentes y que las podamos construir de un solo jalón o de un solo tiro en una hoja. Obviamente, que responda a este tipo de situaciones en donde estemos nosotros separando la información en hojas independientes bajo la misma estructura. Espero que el tutorial pueda ser de mucho provecho para todos ustedes. No es lo esencial ver a la función filtrar hacer esto, pero es lo más indicado cuando queremos separar la información rápidamente dentro de las hojas. Mi nombre es Andrés, muchísimas gracias por comentar. Si tienes alguna pregunta, por favor déjala en la caja de comentarios de este video o de cualquier video que obviamente responda a tu pregunta de la manera más acertada y con gusto estoy revisando los comentarios y respondiéndolos a través de videotutoriales en YouTube. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.